Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué horas nos estén viendo, pero bienvenidos al programa La Presencia. Estamos con Fabiola Díaz. Fabiola Díaz nos va a explicar, ella es... Soy asesor técnico pedagógico Sí, en escuelas públicas. En escuelas públicas. Entonces, Fabiola es la persona indicada para explicarnos a todos acerca de esta inquietud que traemos últimamente, acerca de los libros de texto nuevos. La mayoría de la gente opina sin conocerlos, condena o alaba sin conocerlos, y eso es algo que no debemos de hacer. Debemos primero conocer y ya después emitir el juicio que cada quien decidamos emitir. Cuéntanos un poco, ¿hace cuántos meses de este cambio? Pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el año pasado que iba a haber planes y programas de estudio nuevo. Y bueno, de hecho ahorita el debate surgió con la publicación de los nuevos libros de texto, pero como yo te comentaba el día de ayer, la verdad a mí me da mucho gusto que esto haya generado pues este análisis, este debate. Polémica, Ajá, sí. esta polémica. Porque pues realmente todos podemos incidir en la vida pública del país, ¿no? Entonces creo que como ciudadanos tenemos corresponsabilidad. Entonces se me hace muy interesante que este tema haya tocado fibras pues de todo mundo y que esté involucrado, ¿no? Entonces pues de hecho el que haya puesto la educación en el debate nacional para mí me da gusto. Es positivo. Hace unos años ya hubo un cambio a competencias. Recuerdo que también fue un revuelo y todo. ¿Cuál es la diferencia esta vez? Pues mira, lo que pasa es de que es la política pública y la visión de país que se tiene, ¿no? En ese momento, pues era hacia el neoliberalismo. Entonces, la visión de ciudadano que se tenía era pues en este sistema globalizado, ¿no? Que pudiera dar respuestas dándole pues absolutamente todas las herramientas para que estuviera a la par en cualquier país competitivo, ¿no? Y fíjate que competencias suena... bueno, de hecho para este gobierno lo estigmatiza, ¿no? Pero realmente una competencia se trataba de tener los conocimientos, pero no solamente el conocimiento, sino también que hubiera habilidades y además un valor intrínseco a la hora de resolver ciertas situaciones, ¿no? Aquí maneja Educación para la Vida, pero también en los otros programas estaba en ese aprendizaje situado y para resolver problemas de la vida diaria, pero como te digo, en una perspectiva a nivel global, ¿no? Sí, y esto es a nivel regional. Pero mira, si gustas, te voy compartiendo y a partir de ahí pues podemos ir generando un diálogo, ¿no? Y bueno, mira, para empezar, lo que viene siendo la educación pues tiene sus fundamentos legales, ¿no? Y en base a estos fundamentos legales se hacen las políticas públicas. Y bueno, todo el mundo conocemos el artículo 3º constitucional, que ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Pero aquí incluye algo muy importante que es el respeto a los derechos humanos y lo que viene siendo el aprendizaje comunitario. Y ahí es toda la clave, ¿no? Y también retoma lo que es el interés superior del niño y la niñez, de la niñez. Y en este sentido, pues hace el derecho del niño sobre cualquier situación externa, o sea, se deben de proteger, ¿no? A los derechos de los niños. Incluso, o sea, a veces hasta de los adultos, de sus cuidadores. Claro. O sea, es cuando, por ejemplo, el Estado puede intervenir. Entonces, el Estado, en base a este interés superior, pues define lo que viene siendo las políticas públicas y en este caso, pues lo que viene siendo educación, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que es la Ley General de Educación, que está muy apegado a lo que es el artículo 3º, nada más que la Ley General de Educación, o sea, ya toma exactamente lo que son las especificaciones de qué es lo que nos toca a cada uno de los actores, ¿no? O sea, la Ley General de Educación se deriva de lo que es el artículo 3º. Y esos son realmente los fundamentos. Bueno, ¿tú quieres hacer algún comentario sobre esto? Pues
Sí, yo creo que nadie estamos peleados con que el interés máximo sea el bienestar de los niños. Exacto. Ajá. No creo que nadie diga, no, es que yo no quiero el bienestar de los niños. Y yo creo que ahí es donde debemos entrar, ¿no? A veces utilizamos esto como una herramienta política. Para pelearnos. Sí. Ajá, para pelearnos, y es lo que ahorita estamos viendo, pues posiciones pues muy polarizadas y, o sea, no hay nada de construcción, ¿no? Y es lo que debemos enfocarnos, en este interés del niño, ¿no? Sí. O sea, es en lo que debe de ser el debate público. Y esto desde la neutralidad, porque ni Fabiola ni yo tenemos ningún interés. Somos totalmente neutras, no estamos emitiendo un juicio, y yo creo que nadie debería hacerlo sin antes conocer el material. Exactamente, por eso, bueno, ayer que platicábamos de esta presentación, por eso se me hacía muy importante que realmente conocieran lo que es el programa desde sus fundamentos filosóficos, pedagógicos, epistemológicos, y es pues lo que vamos a conocer. Y bueno, es de acuerdo a la visión de ciudadano, ¿ok?, que se tiene, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a formar? Y en este sentido, pues, obedece a una visión que se tiene de país, y pues esto definitivamente tiene que ver con la ideología que hay del gobierno, ¿no? Sí, claro. En su momento, en este aprendizaje de competencias y en los programas 2011-2017, enfocaban todo a lo que viene siendo el ciudadano global. Y aquí lo que hace es que nos enfoquemos a las comunidades, ¿no? O sea, que los alumnos tengan las herramientas para resolver sus problemas cercanos, ¿no? Que están son dentro de su contexto. Para cada uno. Exactamente, y bueno, también se regionaliza la educación, ¿no? Y ahí yo creo que el gobierno de Baja California y bueno, cada uno de los gobiernos de las entidades tendrá también un reto muy importante de cómo guiar y dar las directrices para que los ciudadanos que vivan en sus diferentes municipios pues puedan también atender esas problemáticas, ¿no? Entonces es en eso. Y bueno, aquí tenemos una de las bases epistemológicas, que esto tiene que ver con la teoría del conocimiento. Tenemos lo que es Paulo Freire, ¿no? Y aquí habla de la pedagogía crítica y tiene que ver con las clases opresoras, con la emancipación hacia pues, las clases que están empoderadas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de estas teorías. También están las pedagogías del sur. En las pedagogías del sur habla de que siempre México o países de Latinoamérica tienen esta visión eurocentrista, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que tomamos muchas cosas de los países pues, que tienen el poder o que se destacan y que nosotros actuamos con sumisión, y que no tomamos en cuenta lo que viene siendo nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Entonces, de alguna manera, este programa lo que intenta es como centrarnos en lo que es México, ¿no? Despegándonos de esta cultura eurocentrista. Entonces, también esta situación del manejo del lenguaje, ¿no? Que ha causado cierta controversia, donde, por ejemplo, hay palabras como dijistes, pudistes, fuistes, subo para arriba, baja para abajo, ajá, sal para afuera. Entonces, por ejemplo, te dice que esas son pues formas de expresión de ciertas comunidades, ¿no? Y es pues como ellos han aprendido y es como se han expresado. Entonces, si tú tuviste una educación distinta, ¿no? Donde la Real Academia define pues ciertas reglas ortográficas, y si tú corriges a esas personas, pues definitivamente estás como excluyendo y no respetando lo que viene siendo ese uso del lenguaje. Sí, se considera majadero. De hecho, la Real Academia es una cosa viva que está evolucionando en todo momento y adaptándose a cómo habla la gente, a cómo vive, sí.
Entonces, bueno, ese es algo, es un cambio de paradigma, pero como les digo, obedece a lo que tiene que ver a una visión de país, ¿no? Y lo del eurocentrismo es, por ejemplo, no sé, hay gente que dice que solamente es arte, el arte clásico, Da Vinci, y a lo nuestro le llama artesanía, a veces de forma derogativa. ¿Probablemente tenga que ver con eso, Fabi? Pues sí, probablemente, definitivamente. Y bueno, otro de los puntos súper importante es el aprendizaje comunitario, ¿verdad? Y aquí pone a la comunidad al centro. En los programas anteriores era el estudiante, ¿no? Y aquí lo que sostiene es que cuando tú te centras en el estudiante y solamente lo haces que él se mejore, pues como que lo haces una persona egoísta, ¿no? Entonces nada más competitivo, haciendo como a un lado a todos los demás, porque él tiene su propia meta para llegar y a veces esa forma de llegar pues no es la apropiada, ¿no? Entonces aquí lo que se intenta, o sea, toda la propuesta pedagógica va encaminada a que trabajes en colaborativo, a que puedas consensuar, a que hagas labor y, te digo, sobre todo impactando tus entornos, ¿no? De aula, de escuela y de comunidad. Sí, sí, y solo pues sí llegas más rápido, pero en grupo ayudas a los demás, apoyas. Es otra manera. Eso también se me hace, bueno, cada quien. Pero digo, yo también no creo que sea negativo enseñarnos a trabajar en equipo. Pues sí, eso es básicamente, ¿verdad? Y bueno, nos vamos de lleno con lo que es el marco curricular, lo que viene siendo el plan y programas de estudio, y es así, como está estructurado, ¿no? Y ellos siempre han manejado esta florecita que está muy clara, que viene al centro de la comunidad, vienen los campos formativos. Bueno, otra de las situaciones es que decían, ay, desaparecieron las asignaturas, las materias, ¿cómo es posible que no sé qué? No, pero las asignaturas están concentradas en lo que viene siendo los campos formativos, ¿no? Por ejemplo, en lenguaje, pues está el español, está el arte, está la lengua de señas, está pues las diferentes lenguas de nuestras comunidades indígenas. Entonces, bueno, es ahí donde concentra, ¿no? Okay. Español no desapareció, es lenguaje, ¿no? Así es, ¿no? Y se trabaja de manera interdisciplinaria, al igual que saberes y pensamiento científico, o sea, es a través de la ciencia, lo que viene siendo las matemáticas, y bueno, es ahí donde habla de lo que viene siendo la matemática, o sea, no desapareció y que ese era uno de los puntos relevantes. Sí, que estaba la gente muy asustada. ¿Cómo que? Entonces, cambio de nombre. Sí, o sea, se trabajan por proyectos, metodologías activas, aprendizaje situado y también, o sea, lo que viene siendo comunitario, pero, o sea, los trabajas de manera interdisciplinaria, ¿no? Es decir, por ejemplo, una situación que se puede plantear al alumno, ¿no? Tienes 500 pesos y necesitas ir pues al mercado a comprar víveres para tu familia, ¿no? Y bueno, ¿cuántas personas hay en tu familia? Bueno, ok, ¿qué alimentos puedes elegir? Y, o sea, ¿qué te alcanza? Pero igual también puedes trabajar cuáles son los alimentos nutritivos, cuáles son los alimentos chatarra. Metes ahí un poquito de lo que venía en ciencias naturales antes, que te decían el plato del buen comer, por ejemplo. Entonces, bueno, es ahí donde se puede trabajar de manera interdisciplinaria, pero si te fijas, atendiendo un contexto de la comunidad, o sea, un contexto... Lo que van a vivir. Sí, de su familia, ¿no? O sea, es de la vida real. Entonces es así más o menos como lo vincula. Y bueno, aquí, por ejemplo, la propuesta es trabajar en base a programas analíticos que se construyen a través del colectivo, ¿no? Y bueno, el programa sintético es el programa que trae la Secretaría de Educación Pública, donde trae los procesos de desarrollo de aprendizaje, así les llaman, que son los contenidos que se van a abordar, ¿no? Y es lo mínimo indispensable
que debe de saber todos los niños. Sí, el programa pues viene muy sintético, así como su nombre lo dice, pero eso no te exime que si tú, de acuerdo a las necesidades detectadas dentro de tu centro escolar, puedas agregar otros aprendizajes, ¿no? Sí, mi pueblo siembra. Entonces, lo que yo necesito para aprender a sembrar, ¿se va a incluir? Sí, tú puedes. O mi pueblo pesca y necesito saber acerca de, no sé, las mareas. Exactamente, todo eso se puede incluir. Y también, por ejemplo, si estás en Nuevo León y a lo mejor su actividad es muchísimo más, pues como de fábricas, como de tecnología, situaciones así, pues igual, o sea, puedes incluir programación, robótica. Entonces, el programa analítico en su construcción, o sea, te da la apertura de integrar los procesos de desarrollo de aprendizaje que de acuerdo, fíjate, que de acuerdo a tu escuela, que de acuerdo a tu comunidad y de acuerdo a tu región y hasta de tu país, pueden incidir, ¿no? Y ahí el reto va a ser construir los programas analíticos, ¿no? Es donde debe de haber liderazgo pedagógico del directivo, liderazgo pedagógico de los docentes, y es donde siento que el gobierno tiene una responsabilidad grande y un reto en lo que viene siendo el fortalecimiento en la cuestión metodológica y en el diseño para lograrlo, ¿no? Porque si hay escuelas que no logran consolidar de manera adecuada su programa analítico, pues ese programa va a ser pobre y deficiente, ¿verdad? Entonces los alumnos que estén dentro de esa escuela, obviamente pues no van a tener los suficientes logros en los aprendizajes, ¿no? En cambio, si una escuela tiene todo pues apoyo, o un colegio que puede comprar materiales, contratar ciertas editoriales, tecnología, donde hagan un programa muy robusto, pues corremos el riesgo de que la desigualdad sea en aumento, claro, ¿no? Entonces no es como antes, que de alguna manera los maestros recibían este programa que era igual para todos, como un cortador de galletas. Ahorita van a tener el trabajo extra de adecuarlo a sus alumnos, a cómo viven, a dónde viven. Exactamente. Wow. O sea, es un reto importante. Y mira, en este aspecto, a mí sí me tiene un poco preocupada en este sentido. Este año, la Secretaría de Educación Pública pidió al INEGI, no contabilizar más datos educativos como lo de evaluaciones estandarizadas, lo que viene siendo la nómina educativa y lo que viene siendo la infraestructura en los planteles, ¿no? O sea, fue una solicitud de la Secretaría de Educación Pública hacia la INEGI. Entonces, es un programa muy ambicioso y vas a ver al final en algunos lugares que ha funcionado de manera exitosa porque hay un aparato institucional fuerte, pero hay en otros países que pues ha sido pura demagogia y por lo cual no ha tenido los resultados, ¿no? Entonces, ¿y qué hacen? ¿Regresan a lo anterior? No, pues hay países que están sumidos ahí en la pobreza y en otras dinámicas sociales, políticas muy complicadas y bueno, por eso te digo que sí, el apoyo institucional debe de ser muy fuerte, ¿no? Sí, los maestros van a tener muchísimo trabajo este año. Así es. Y bueno, aquí les presento una parte de la nueva familia, estos materiales. En este caso son los de primer grado. Fíjate, son 5 libros. Pero el día de hoy, porque ahorita te voy a presentar otra diapositiva, pero el día de hoy que me metí a revisar los materiales, me encontré con uno de lenguajes, pero que trae trazos y números. Entonces, no sé si fue como igual presión mediática o ya lo tenían y lo publicaron después, pero sí, y ahorita lo vamos a ver, hay un libro que está apoyando ese proceso de lectoescritura, ¿no? Entonces, mira, bueno, se presenta, todo se trabaja en base a proyectos, en estos materiales.
Te digo, son proyectos en el aula, son proyectos escolares, son proyectos comunitarios. Está el libro de lenguajes y también está el libro de saberes y pensamiento científico, ¿no? Y en cada uno está trabajado lo que viene siendo los diferentes campos formativos. O sea, trae los 4 campos formativos, los 4 campos formativos, y no hay una secuencia, ¿ok? El maestro, a partir de la construcción de su programa analítico, elegirá los proyectos que puedan ser buenos para sus alumnos. Van a seguir una pregunta que tiene todo el mundo cuando llevan proyectos. ¿Los niños van a seguir teniendo pupitres, mesabancos, o van a hacer mesas? ¿Va a cambiar esto también? Uy, fíjate, hubo una conferencia de Díaz Barriga, donde hablaba de cómo el maestro tiene que hacer la transformación de su práctica pedagógica, ¿no? Pero obviamente el sistema educativo nacional ni estatal tiene los recursos ni para la infraestructura ni para dotar de materiales a la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, él decía que el hecho de tener ese tipo de materiales o de mesabancos, de muebles, no era como algo que impidiera que se trabajara de esta manera, claro, ¿no? O sea, puedes salir del aula, puedes buscar los espacios. Puedes moverlos juntos, sí. Puedes moverlo, pero sí, ¿no? Aquí sí se trata de que ya el niño no nada más esté viendo al maestro o el cuello del compañero, ¿verdad? Sino que haya más dinamismo dentro de lo que viene siendo los salones de clase. Entonces, pues esa es una de las propuestas. Mira, yo te voy a mostrar ahorita lo que viene siendo el material de primer grado. En primero y segundo grado es muy importante que el niño concluya lo que es el proceso de alfabetización inicial, ¿no? Es muy importante, y había preocupación de que pues no había una metodología como en los otros programas. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí está la construcción de lo que es un nombrario del grupo. Y bueno, aquí te dice que a partir de las prácticas sociales del lenguaje, también se puede construir y aprender a leer. O sea, no solamente, y de hecho también el maestro tiene la libertad dentro de su programa analítico elegir la metodología que guste, ¿no? Pero todo esto es apoyo, y aquí es, por ejemplo, te dicen cuál es tu nombre, pero además por qué te pusieron así, el significado de tu nombre. O sea, te dan varias propuestas, no nada más para que, ok, escribe tu nombre y ponlo con brillantina. Lleva etimologías, hasta cierto punto lleva etimologías para saber cuál es el significado de tu nombre. Ajá. Y utilizan este recurso que yo usé de chica también. Cortábamos letras de las revistas y de los periódicos, que también es motricidad fina el cortar. Sí, exactamente. Y por ejemplo, aquí también cuentan el número de letras de su nombre, cuáles nombres empiezan igual que ellos. Y lo que te digo de la sorpresa que me encontré es que este libro de trazos lo acaban de poner, no nos había llegado a la escuela. Entonces, por ejemplo, tu nombre y mi nombre. Entonces ya hay actividades para que el niño pueda arrastrar el lápiz, identifique, hacer trazos, crucigramas. Entonces, bueno, aquí ya hay un apoyo para lo que viene siendo la alfabetización, ¿no? Y nombres de los animales y las mascotas, algo que todo niño quiere escribir. Exactamente. Entonces, bueno, o sea, lo relaciona con los intereses del propio niño de acuerdo a su edad, ¿no? Ya no es Dodi y Susú, como nos tocó a nosotros en el libro mágico. Sí, y bueno, aquí en el de saberes y pensamiento científico, pues mira, aquí por ejemplo manejan lo que es la cartilla, lo que viene siendo el acta de nacimiento, pero fíjate, aquí se estaba buscando como la parte de matemáticas
y pues solamente, o sea, encontré, pues no, o sea, no encontré un sentido así, un proceso de desarrollo de aprendizaje es el que calendario. me diera, ¿no? Está el calendario, pero para que identifiques, o sea, tu fecha de nacimiento, o sea, quizás, o sea, ok, ya está el calendario, que el maestro tenga la habilidad, pues, para hacer uso de cómo vas a enseñar el calendario, ¿no? Los días, los meses, las estaciones, todo eso. Y cómo vas a dividir. Ajá. Pero te digo, el reto principal va a ser que el maestro haga el diseño de su programa y bueno, que pueda incluir todos estos saberes que, fíjate, o sea, los libros de texto son un apoyo, pero realmente nosotros tenemos ¿Tienen código QR? Sí, tienen códigos QR, pero realmente te llevan o sea, a páginas que son de información que puede servir más a un adulto y que tú puedes hacer de interpretación, ¿no? En vez de ir a enciclopedia, pues sí, es el equivalente de la enciclopedia. Así es. Y bueno, mira, por ejemplo, estos avances programáticos que de hecho todavía no se han publicado porque tienen que salir dentro del diario oficial de la Federación y siempre manejaron que eran documentos de trabajo, ¿no? Y que ahorita vamos a ver el tema legal, ¿no? Pero es donde realmente nosotros como docentes tomamos los procesos de desarrollo que vamos a trabajar, donde hacemos nuestra planeación y ya solamente vinculamos con el libro de texto. O sea, nosotros no planeamos, ok, el libro de texto es esto. Nosotros nos basamos en lo que viene siendo los planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, bueno, si te fijas, ay, deja ahí. Escritura de nombres en la cieguita. Sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí en lo que viene siendo lenguajes, bueno, ok, me viene escritura de nombres en lengua materna, lo que voy a ver, el cuerpo humano, su estructura, es lo que veo en ética, naturaleza y sociedad, y bueno, es en base a esto es donde yo hago mi programa, mi planeación, y solamente el libro de texto es un apoyo, ¿no? Pero, imagínate, si desde los programas 2011, 2017 nos estaban dando un recetario de cómo hacer las cosas, de cómo distribuir los aprendizajes, la estructura, y de repente nos dan esta libertad de cátedra donde nosotros podemos hacer, deshacer, integrar. Habrá quien haga muy buen uso de eso, pero habrá quien se quede patinando sin saber qué hacer. Exactamente, entonces creo que la clave va a estar en lo que viene siendo la formación docente, ¿no? Sí. La formación, la capacitación y el soporte para la formación. Y la apertura de los maestros a esto nuevo, porque sí, no te puedes casar con el método que llevas conociendo todo el tiempo. Pero fíjate algo también muy interesante, porque en este programa te hablan de que el maestro tiene su propia experiencia y un saber adquirido, no nomás que te da una bibliografía, sino que tú ya has puesto situaciones en práctica, trabajando que son exitosas. Entonces, por ejemplo, hay veces que los otros programas te decían, no, esto absolutamente no hay libertad, no hay libertad. Y aquí es, por ejemplo, oye, pues te funciona, estás haciendo, no te lo pusimos, pero hazlo. ¿A algún maestro le gustará cantarles las tablas o los días de la semana o los meses y alguien... Sí, cierto. Sí, entonces hay maestros realmente con mucha experiencia, ¿no? Y si te fijas, es más o menos la información que siempre han visto en primero de primaria. Es más o menos los nombres de mi nombre, como la identidad del yo que va empezando a esa edad, ¿no? Exactamente. Entonces, no, yo no veo nada fuera, veo como un acomodo distinto, pero es básicamente lo mismo. Pues sí, pero mira, de las áreas de oportunidad de los libros de texto, y esto es de la manifestación de diferentes
academias, de diferentes expertos académicos en educación, donde marcan pues que hay estas áreas de oportunidad, ¿no? Y de hecho Marx dijo en la conferencia eso, ¿no? O sea, de las áreas de oportunidad. Y bueno, aquí habla de la metodología para primero y segundo en lo que viene siendo aprendizaje de la lengua. Pero bueno, te digo, con sorpresa ya vimos que hay este libro, y bueno, finalmente también la apertura de emplear la metodología es del maestro. Aquí sí hay algunos errores conceptuales y ortográficos, y bueno, pues, o sea, los que han sido más conocidos, por ejemplo, es donde la descripción de las figuras geométricas la hacen a través de ángulos y diagonales, y entonces, por ejemplo, dejan fuera el círculo, ¿no? O que, por ejemplo, van a hacer una multiplicación y ponen unos mangos y pues es imposible, o sea, eso nada más aplica para la suma. O también lo que viene siendo el sistema solar, donde, por ejemplo, el color lo determina la cantidad de gases y cómo están compuestos químicamente, como ¿no? la densidad. Ajá. Sí, y le pusieron pues los colores que se les quisieron, antojó. que se les antojó, o sea, están Pregunta, en otra órbita. ¿pusieron a Plutón o no? Porque a Plutón nos lo quitaron. Yo tenía Plutón y luego con mi hijo ya no había Plutón y de repente sí, ahí está Plutón. Pero bueno, el punto es de que en esos errores conceptuales y se han estado detectando ¿Y qué se hace? ¿Una fe de ratas? Es lo que mencionan, hacer una fe de ratas, y obviamente ya para el siguiente ciclo habría una corrección y pues ya estaría, ¿no? Entonces, maestras, padres de familia que detecten estos errores, yo recuerdo que en algún momento al final venía como una postal donde tú podías escribir alguna queja y podías mandarla por correo. Esto era hace muchísimo tiempo, de los libros de texto, venía para tú quejarte o opinar. Ahorita, ¿qué es lo que puede hacer la gente? Pues mira, que detecta? ahorita las personas que detectamos, pues es decirle al maestro, es que mira, lo interesante sería que realmente los padres de familia revisaran los materiales. Siempre ha sido necesario. Revisen los materiales junto con los docentes, que vean que sí, que no, que identifiquen, ¿verdad? O sea, cuáles son esas áreas de oportunidad. Y bueno, en el colectivo, ahorita, los consejos técnicos escolares, nosotros como supervisión estamos recogiendo todas esas experiencias y obviamente lo comunicamos a nuestras autoridades locales, y me imagino que ellos a su vez, pues a las autoridades federales, ¿no? Sí. Entonces, ahorita, o sea, pues todo se ha trabajado con documentos, o sea, siempre lo han dicho, son documentos de trabajo, ¿no? Y de hecho todavía los planes y programas de estudio no están publicados. Y te digo, bueno, eso ahorita nos vamos a ir al tema legal, ¿no? Y aquí también, o sea, los problemas de lo que viene siendo los planteamientos didácticos, ¿no? Y también algo que es lo de la teoría de género, y lo que dicen los padres de familia, que es esta hipersexualización. Sí. De eso es lo que más quejas he oído. Y bueno, tú ayer, por ejemplo, me contabas varias cosas, y puedes dar tus puntos de vista como madre de familia. Sí, por ejemplo, bueno, como madre y como persona que fue a primaria, a nosotros nos enseñaban educación sexual hasta sexto de primaria. Y pues antes de sexto era un montón de mitos, y que fulanita, compañera, decía, es que yo supe, y que mi papá, y que mi mamá, y que los vi, que esto y el otro. Entonces era una desinformación tremenda. Y para mi punto de vista, esa no es la manera de aprender sobre sexualidad humana, a través de chismes entre los niños. Entonces, si van a empezar desde, me comentaste primero de primaria, ¿verdad? Sí, ya se ven los cuerpos de dos niños desnudos. Sí, entonces de alguna manera van a ser maestros los que expliquen, y no los compañeritos, y no el internet, y no la tele, que expliquen sobre educación sexual, aunque deberían de ser los padres. Sí, ¿no? Desde casa, pero pues hay muchos Méxicos, o sea, muchos contextos, donde a lo mejor nosotros lo hablamos desde nuestra perspectiva y esa comunicación que podemos tener con nuestros hijos, pero la realidad es de que pues hay familias
que están rotas, que de repente que no hay papá, que quizás no hay mamá, hay muchos papás, abuelos criando a sus nietos. Y bueno, también tocan temas delicados, y eso era lo que decía que corresponde a la Agenda 2030 progresista, y que también vienen estos objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, ¿no? Entonces, pues como les digo, o sea, esto implica un cambio de paradigmas, pero ustedes como papás pues también están en el derecho, ¿no? De decir, ok, esto me gusta, esto no me gusta, y aquí lo que pasa es de que no se hizo un consenso, ¿no? No se consensuaron los planes y programas, se hicieron los materiales, entonces creo que a partir de ahí ha venido toda esta situación, porque se han descubierto pues cosas, situaciones que a mucha gente de la que había intervenido anteriormente, pues cree que no debieron estar en esos libros, ¿no? Pero como tú dices, qué bueno que se esté generando polémica, también puede ser una oportunidad para que padres e hijos, o los niños que no tienen a sus padres, que tienen abuelos o que viven con un tío, con otra familia, que se hablen los temas. Probablemente sea una oportunidad para tener esas conversaciones incómodas que es necesario tener. Así es, y mira, en cuanto a todos los temas, los contenidos que se manejan en los libros de texto, eso debe de ser hecho por especialistas, ¿no? Esa propuesta. O sea, yo no soy sexóloga y yo no sé si esos contenidos que se tratan son los adecuados para la edad de los niños, ¿no? Sí. O sea, ha habido algunas personas que son expertas en esa materia y que han dicho, no, esto de esta manera esto no, debería ser más grande. O esto debería ser tratado de esta forma. Entonces, lo que nos toca a nosotros, a los maestros, pues es la cuestión didáctica. Me explico, no somos expertos en los contenidos que se tratan, ¿no? Entonces, ahí es donde debería de trabajar equipos multidisciplinarios, y creo, pues, no sabemos, porque hay un poco de hermetismo en cuanto a quién participó de estos libros, claro, ¿no? Y es aquí me voy a ir al marco legal. Y creo que es aquí el punto álgido, ¿no? Porque si hay una pérdida del Estado de Derecho, en el sentido de que no se respeten los procesos que legalmente están marcados en la Constitución. Y aquí me voy, como te decía, en agosto de 2022 se hizo una publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde se nos informaba que se iban a renovar los planes y programas de estudio, y que iba a haber un pilotaje para los primeros grados, o sea, primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. ¿Dónde ocurrió esto? Pues es un acuerdo que sacan en el Diario Oficial de la Federación, que ¿no? Nadie de nosotros leemos, pero bueno. Pero bueno, no, a nosotros, a los maestros sí, ustedes sí, pero los humanos normales no. Entonces, bueno, se supone que este año nomás se iban a implementar los primeros grados. Porque nunca, bueno, no había sucedido desde la reforma desde el 93 que se hayan implementado los programas sin un pilotaje. Tú necesitas probar que con niños reales. O sea, cómo está funcionando. Y de hecho tú escoges escuelas donde tú recibes la retroalimentación por parte del padre de familia, por parte del maestro, del directivo. ¿Esto funciona, esto no? Y hasta de los mismos niños, ¿no? O sea, se hace una evaluación. Entonces, sobre todo de los mismos niños debería de ser. Exactamente, y de eso está legislado en ese artículo 23 de la Ley General de Educación, y también viene en el artículo 3, ¿no? Pero bueno, este pilotaje no se realizó y nos aventaron todos los libros de texto, ¿no? Entonces, eso también ha causado polémica. Hace un año se debió haber llevado a cabo ese pilotaje. Y bueno, por ejemplo, dicen que sí se llevó a cabo, entonces tú pides
esta información y resulta que está resguardada, ¿no? Hay confidencialidad y por 5 años. Entonces, pues realmente no sabemos los resultados del pilotaje de primer grado. No es transparente. Porque, porque todos los demás grados no hay pilotaje. O sea, bueno, o quizás sí, y resguardada esa información, no lo sabemos. Y bueno, ese es el punto, ¿no? Nosotros en la escuela estábamos trabajando con el programa 2011 y 2017 porque ninguno de los gobiernos anteriores logró consolidar lo que viene siendo su reforma educativa. Entonces los maestros hemos estado trabajando con estos 2 programas, ¿no? Ahora, si llegaba esta nueva escuela mexicana, imagínate, también hubiéramos estado trabajando con 3 programas. Entonces supongo que su lógica ha de haber sido, pues te ven todos los programas y iniciamos todo con esto, ¿no? Pero bueno, la Ley General de Educación marca que tú debes de consultar con gobiernos estatales, con académicos, con los maestros, con los padres de familia, y hablamos esto de los niños y niñas. Entonces, esta parte no fue respetada. O sea, sí es facultad del Estado, o sea, hablando del gobierno de la República, emitir lo que viene siendo los planes y programas de estudio, porque es lo que ellos están diciendo, pero si bien es cierto, es que antes de publicarse tuvieron que haber hecho este proceso. Y aquí, por ejemplo, te dicen, ok, sí consultamos con expertos. Entonces, preguntas, ¿qué expertos? Entonces, 5 años de resguardo, ok. Ahí está confidencialidad, ¿no? Entonces, ¿les explicaron por qué? Porque, bueno, lo que ellos manejan es de que hay datos públicos, hay datos personales que no se pueden hacer públicos y que podrías afectar a las personas que participaron, ¿no? Entonces, bueno, el punto es de que hay un grupo pequeño, ¿ok?, que realizó estas modificaciones, que hizo el diseño, ¿no? Y ha sido un grupo muy cerrado, que no se ha abierto a la opinión pública o a otros actores, ¿no? Entonces, esos actores son los que en redes, en programas, de manera escrita, se han estado manifestando, pues para que ellos también ser escuchados y en base ahí hacer una construcción. Pero al mismo tiempo se habla de enseñar a los niños a trabajar todos juntos, pidiendo la opinión de los demás. Y pasa esto, entonces ajá, quizás no haya congruencia, ¿verdad?, entre el actuar y en lo que se manifiesta dentro, porque ahí no está habiendo inclusión, exactamente, y yo pienso lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, los libros de texto no se debieron de haber impreso sin antes publicar los planes y programas de estudio, que los planes de estudio debieron ser consensuados. Entonces ellos, o sea, había un amparo que, haciendo uso de este artículo, pusieron el alto, ¿no? Y a pesar de eso, ellos hicieron la impresión de los libros. Entonces, bueno, pasa esto, ¿no? Y pues es ilegalidad, y ahorita, por ejemplo, hay estados que, haciendo uso de este derecho y dándole el respeto a lo que es el Poder Judicial, mientras pues se hace el proceso, dijeron que ellos no iban a repartir los libros de texto, ¿no? Y bueno, también tenemos el artículo 3º, y aquí habla del criterio que debe orientar lo que viene siendo el conocimiento. Y aquí, si te fijas, debe ser el resultado del progreso científico, debe luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y se han detectado en algunas secuencias de estos proyectos donde sí se manejan algunos prejuicios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, te mencionaba lo de la marcha Fifi Rosa. Ajá. ¿Ok? Y que el papá de una niña pues no pudo llegar a su destino, y entonces, bueno, el hecho de que tú digas
la marcha fifí rosa, entonces tú ya estás también haciendo un acto separación de exclusión. Ajá. Exactamente, Ajá. no es necesario, ¿no? Porque nada más está sembrando la división. La división cuando estamos viviendo, fue una pandemia, fue una cosa tremenda y deberíamos ver maneras de trabajar juntos, no de dividirnos. Sino de polarizar. Y bueno, ahorita en este sentido ha estado muy polarizada la sociedad. Todos tenemos una forma de ver las cosas y en vez de construir, destruimos. ¿Por qué? Porque utilizamos el insulto, ¿verdad? Para denostar al otro que no piensa como yo. Pero aparte los niños no traen esto. Llegamos limpios, llegamos en blanco y ¿cuál es la utilidad de sembrar prejuicios en nuestros niños? Sí, no tiene ningún caso porque digo, ¿de qué me sirve alimentar el rencor, el odio, el saber que me cae mal, o sea, me critica? Entonces no es necesario. O también, por ejemplo, se hablaba de dos niños que estaban hablando el lenguaje de su comunidad y de repente llega el niño blanco y los insulta, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, el malo de la película. Sí. También, por ejemplo, en un libro de secundaria hay una situación muy polémica de este empresario en Monterrey, Garza Sada, que pues imagínense, es como un ícono. Y entonces de repente la historia que reescriben es este grupo de valientes que eran antes unos guerrilleros, pues entonces ahora los convierten como en personas que pudieron manifestarse y cambiar. O sea, entonces, ¿pero qué hicieron ellos? Ellos secuestraron al empresario y lo mataron. ¡Ay, Dios! Entonces, por ejemplo, enaltecer esa situación sin mencionar que es un secuestro y que el empresario murió en base. Entonces, por ejemplo, Nuevo León es uno de los estados que paró la distribución de los libros de texto. Es odio entre las clases, en vez de decir somos mexicanos todos y todos nos apoyamos y todos estamos juntos. Sí, y entonces pues la verdad no se vale utilizar los libros de texto como una herramienta política y para pegarle a tus adversarios, ¿no? Entonces, digo, hay cosas muy valiosas como las que te acabo de enseñar, pero sí hay situaciones de ideología. Sí, esos son prejuicios. Y de prejuicios que definitivamente, o sea, los niños haciendo en este interés superior del niño, o sea, no es necesario, ¿me explico? Entonces, ¿los libros sí se van a repartir o va a haber estados en que decidan que no? Mira, yo tengo todo, lo tengo apuntado, ¿no? Te voy a decir, hasta el día de ayer, estos estados son los que no van a repartir, que es Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes y Colima, ¿no? Ok. Y de hecho, Chihuahua está promoviendo pues una querella a nivel nacional, ¿no? Para parar toda esta distribución. Entonces, bueno, hay estados que dicen, hasta que no se destrabe todo este proceso legal, claro, los vamos a distribuir, ¿no? Entonces, aquí sería muy importante, ahora sí, que los padres de familia que el siguiente año van a tener a sus hijos en determinado grado, los libros ya están publicados y sería interesante, ¿no? Que hicieran una revisión exhaustiva y que hicieran realmente anotaciones que pudieran reportar a la escuela para que la escuela a su vez pues nos hiciera llegar esas sugerencias, ¿no? Aunque Baja California también dijo que sí los va a repartir, aunque también hay manifestaciones de algunos actores para que no se repartan. Que aún así, papá, mamá, abuela, te llega el niño con un libro, aprovecha esa oportunidad para tener conversaciones con el niño. Así es. Conversaciones, contéstale sus preguntas. Si tú hablas con tu niño, con el niño de tu familia, o si no es tu hijo, tu vecino, que te toque hablar, déjalo hablar, escúchalo, y no va a haber libro, ni videojuego, ni programa que lo manipule. Así es. Y ahí,
pues lo que viene siendo la influencia y el acercamiento del padre de familia y el que también pueda ir guiando va a ser fundamental, ¿no? Claro, y los valores de cada familia tiene sus valores y nadie los va a manipular. Ustedes van a blindar a sus hijos contra la manipulación. Exactamente. Y bueno, mira, por ejemplo, de estos sistemas educativos, Finlandia y Japón han tenido este tipo de aprendizaje que ellos le llaman integrativo, ¿ok? Y bueno, su manera de enseñanza es en base a estas metodologías activas, pero fíjate, aunque Finlandia tiene todo esto en base a sus metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, sí le da relevancia a la disciplina de las matemáticas, ¿ok? Y de la programación. Aparte, Finlandia tengo entendido que se quedan en casa los niños hasta que los 6 años, 7 años. 7 años, o sea, 7 años pasan en casa con mamá. 7 años, ajá. Estos gobiernos le pagan a mamá para que no trabaje durante esos años y pueda estar con sus hijos. Y sucede en muchos otros países como Suiza y demás. Entonces, nadie puede competir contra eso, contra 7 años de mamá poniendo atención. Sí, pero desgraciadamente también no aquí podemos. A veces pues Trabaja la vida mamá. misma pues tiene que trabajar mamá y papá y pues es difícil, ¿no? Y a veces la escuela puede ser espacios mucho más seguros para los alumnos que sus mismos entornos familiares. No, dejarlos solitos en casa. Esa es nuestra realidad en entonces, México. No somos Finlandia. No, para nada. Suena muy... Pero simplemente, o sea, aquí ha funcionado este aprendizaje integrativo, ha dado buenos resultados, pero a las matemáticas sí se les destina como disciplina, ¿no? O sea, independientemente que también se integren algunos proyectos, pero sí se ve la matemática. Y fíjate que en Japón pasó algo muy curioso. Ellos tenían primeramente lo que era este aprendizaje integrativo, pero en 2006 salió bajo en PISA, en la prueba. Entonces, fíjate que ellos volvieron a lo disciplinar, ¿ok? A asignaturas muy básicas. Explícales un poco lo que es PISA, por favor. Ok, PISA es una evaluación que se hace a los alumnos de preparatoria y te mide a nivel mundial, ¿ok? Sí. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que hace? Bueno, integra lo que viene siendo pues las disciplinas, las ve de manera segmentadas, pero muy básicas, y también integra lo que viene siendo la programación, ¿no? Y a Japón pues le importa mucho también lo que viene siendo las matemáticas. Entonces, no funcionó, vámonos a lo de entre esoteros. Exactamente. Y bueno, tenemos también el caso de Venezuela, que comparte pues muchas bases epistemológicas de las que contiene este plan, pero pues aquí no ha habido ese apoyo institucional que estamos hablando de plantillas completas, de lo que viene siendo infraestructura, de lo que viene siendo materiales, capacitación. Entonces aquí, o sea, hablamos y pues ha sido pura demagogia. Entonces pues los liceos, que así les llaman a sus escuelas, pues realmente no han tenido los resultados esperados, ¿no? Entonces esta propuesta, como digo, puede ser muy ambiciosa, pero sí debe de haber corresponsabilidad de la autoridad, ¿ok? De los maestros, o sea, de las instituciones de las escuelas y pues de los padres de familia, ¿no? Pero sí tenemos que tener un apoyo institucional fuerte. Sí. Sobre todo las escuelas públicas, porque yo aquí lo que veo es en defensa de la escuela pública, porque los colegios tienen absolutamente todos los medios y con esta libertad, imagínate lo que no van a hacer para sus ofertas educativas, para pelearse a los alumnos, ¿no? Y dentro de los retos del sistema educativo nacional que yo veo es que se lanzaron a hacer esta propuesta del marco curricular, pero venimos de una situación de pandemia, ¿no? Donde se debió de haber hecho un diagnóstico profundo, de ver realmente cuál es el estado en base al logro de aprendizaje, o sea, qué pasó con los niños durante todo este tiempo. Aprendieron otras cosas en casa, sobre su vida, su entorno, que fueron útiles,
Pero sí se brincaron muchas cosas de la escuela, claro. Claro, y sabes que, o sea, hay mucha deserción escolar. Entonces también es qué pasó con esos niños que no volvieron a la escuela, ¿no? Eso es importante. Entonces creo que parte de irresponsabilidad del sistema educativo es volver a traer estos niños, ¿no? O sea, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, bueno, esa es una de las partes. Lo que he manejado todo el tiempo, que es fortalecer este aparato institucional, a los equipos de supervisiones. O sea, yo trabajo en una supervisión escolar, pero somos de los pocos que tiene asesores técnicos pedagógicos y que podemos dar ese acompañamiento a escuelas. Pero hay muchos supervisores que hacen todo el trabajo, ¿no? Y como hay muchas cosas también de gestión, entonces a veces no les da tiempo para atender pues este aspecto técnico pedagógico, ¿no? La capacitación que se nos brinde, o sea, no solamente utilizar los consejos técnicos escolares para socializar orientaciones, sino que realmente haya talleres donde el maestro se apropie de diferentes metodologías, donde también puede existir los espacios donde maestros de diferentes escuelas puedan compartir, ¿no? Saberes y dudas. Y exacto. ¿Qué pueden hacer los padres de familia que están viendo en este momento para apoyar a los maestros, que este año pues va a ser un año difícil? Pues mira, yo no me gusta decir difícil y yo siempre veo todo como reto. Por eso decía así, retos del sistema educativo. O sea, es que, siempre hay problemas en la vida, siempre, ¿no? Y yo siento que el éxito es cómo tomamos esos problemas, pero además cómo los resolvemos, ¿no? O sea, porque si te quedas así nada más y te empiezas a dar latigazos y todo o a quejarte, y no haces nada, quejarte. Pero más bien es como, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo ahorita no tengo hijos en educación básica, pero bueno, lo que se debe de hacer es que el maestro, el padre de familia debe de revisar los materiales. Sí. ¿Ok? De los hijos que vaya a tener en esos grados, primeramente, ¿no? O sea, no guiarse porque esta televisora me dijo que está sucediendo esto, o este canal que quizás tenga sesgo por eso, ¿no? Verificar. Esa va a ser la tarea fundamental. Verifica tu padre de familia, los materiales están en línea, revísalos. Pide a tu escuela, a tu colegio, compartir con los maestros, porque los maestros también hacemos una revisión, y es más fácil cuando el maestro de primer grado revisa lo suyo, el de segundo, el de tercero, entonces él ya trae ese conocimiento, ¿no? Entonces, hacer esa validación con el padre de familia. Y como les digo, nosotros tenemos consejos técnicos escolares donde siempre las supervisiones estamos al tanto, siempre hacemos una retroalimentación y ellos nos retroalimentan de lo que sucede en sus colectivos, y nosotros a su vez podremos hacer esas observaciones a las autoridades, ¿no? En caso de que todo este proceso jurídico pues se destrabe y si realmente tengamos estos libros, ¿no? Y bueno, también dentro de este apoyo y aparato institucional fuerte, pues sí nos deben de brindar materiales didácticos, deben de mejorar la infraestructura, o sea, debe de haber una inversión para que haya ambientes de aprendizajes adecuados, o sea, sus salones pintados, botes de basura, o sea, que el niño diga, ay, quiero ir a mi escuela, porque... ¿Tú crees que hay el recurso? Pues deberían de asignarlo, ¿no? Sí, porque ya se gastó un dineral en la impresión de libros. Sí, y aquí fíjate que esto de la redistribución del gasto educativo es importante porque se ha ido mucho a lo que son las becas, ¿no? Y el dinero directo, pues a la familia de los niños, ¿no? Entonces aquí sería importante saber cuál ha sido realmente el impacto de dar este dinero a la familia, porque en esta redistribución se desapareció la escuela de tiempo completo y, por ejemplo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que estaban destinados a reconstruir lo que era el tejido social, ¿no? Entonces, eran pues programas muy ambiciosos donde pues
Si ese apoyo no se da en casa, tú como escuela entras y bueno, tienes más contacto con el niño donde él puede pues aspirar a mejores cosas de vida, ¿no? Y sobre todo estaban en tiempo completo en comunidades de mayor vulnerabilidad y también donde presentaban altos índices de violencia, era donde estaba destinado. Sí, mientras papá y mamá trabajan, ellos estaban mejor ahí estar en la escuela, sí, claro. dentro, que estar en la calle, sujeta o sujeto a que un vago ahí te invite a hacer actos delictivos, ¿no? Y por último, pues realmente que haya una revalorización para el magisterio, ¿no? Salarios dignos, porque mira, ahorita los maestros de una plaza, el último aumento fue, creo que el tope a 16,000 pesos, ¿no? Pero pues ya con todos los descuentos, el ICR y todo eso, estás hablando que un maestro gana 13,000 pesos al mes. Y este trabajo increíble que hacen, porque tienen que trabajar antes de llegar a su casa, de llegar a la escuela, llegan a la escuela y llegando a casa traen un montón de trabajo. ¿Pero qué crees? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? O sea, la inflación los alcanzó, ¿ok? Los aumentos no han sido equiparables. Entonces hay maestros que están haciendo de Uber, maestras que están haciendo mesas de pasteles. Claro. Sí. O sea, se están dedicando a otras actividades para poder mantener a sus familias, ¿no? Entonces, quiero decirte que aunque tengas toda la vocación y toda la pasión, pues a veces no te da el tiempo y con la presión, ¿por qué? Porque también, entonces, bueno, es esta parte, ¿verdad? Y bueno, también transparencia en lo que viene siendo los procesos de promoción horizontal, de promoción vertical. ¿Qué es eso? Explícame, por favor. Mira, los maestros podemos hacer carrera, ¿ok? Y ascender de manera vertical a una función en el organigrama pues de mayor responsabilidad, pero también mejor pagada, o haces un concurso, o sea, atiendes una convocatoria que te permite dentro de tu función tener un mejor salario. Okay. Pero en esta redistribución del presupuesto no se asignó suficiente dinero a lo que viene siendo esta profesionalización del magisterio, así se llama. De hecho hubo casi un 48% de recorte del recurso. Entonces pues eso ha sido muy limitante hasta los mismos procesos, ¿no? Ahora son en línea. Y digo, para dar transparencia, pues sí debería de ser en sede, ¿no? O sea, que realmente pues hubiera paridad. No sabemos qué sucede. Entonces, de alguna manera, no se está valorando el trabajo de los maestros. Así es, no hay una verdadera revalorización. Entonces, también los calendarios escolares han sido exhaustivos, o sea, en esto de implementar el marco curricular. Entonces, bueno, creo que sí. Y a la vez se les está exigiendo todo este trabajo. Ajá. Pero no van a ver una remuneración extra. No, o sea, y pues no es equiparable. Entonces, realmente yo creo que sí, las autoridades tienen que ver este tema y ver al maestro, pues que realmente es un profesional y que además tiene en sus manos la educación de los futuros ciudadanos. Oye, pues qué más responsabilidad que eso. ¿Qué le dirías tú a todos estos jovencitos que van saliendo de prepa y que quieren entrar al magisterio? Pues esto definitivamente es una vocación, sí. Te tiene que apasionar, es algo donde siempre hay muchos cambios, el aparato burocrático, o sea, de hecho si estás en lo público, a veces es muy pesado y ejercer la pedagogía es difícil, pero la pasión, o sea, las ganas que tú tengas, porque esa yo la tengo y me encanta lo que hago, independientemente, o sea, claro que me gustaría tener una mejor remuneración, pero no es lo que me mueve, ¿sí me explico? O sea, a mí me mueve el poder incidir en la vida de un niño, ¿no? O sea, de repente ver en una situación que se encuentra de vulnerabilidad y que, no sé, a los 10 años me busque, vaya al centro escolar y que me diga, maestra, ¿se acuerda? Es que usted era la única que me comprendía y bueno, o sea, pasé por este proceso, pero ahorita estoy aquí. Es un alimento. Ajá, sí. Entonces cuando tú ves esas historias de éxito o que, por ejemplo, vas a un lugar y tu alumno te ve y te abraza y te
agradece. Entonces a veces esas son las cosas que nos van alimentando el alma, ¿no? Pero finalmente, sí tienes que tener vocación y amor a la profesión y saber que pues va a haber muchos retos. Sí, claro, no difícil, la palabra difícil la eliminamos, va a haber muchos retos. Sí. Entonces, pues eso es, para ustedes que quieren ser maestros y maestras, gracias a todos los que ya son maestros y maestras, gracias a todos nuestros maestros y maestras, sí sirvió todo lo que hicieron. Y sí, y bueno, pues agradecerte, Elba, este espacio, agradecerles a ustedes. Y bueno, pues tengo una página donde comparto material educativo y pues también es con esta intención de apoyar el trabajo de los maestros, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Ella es Fabiola Díaz Guzmán. Yo soy Elba Buch. Esta es la presencia y ahí está todo lo que querían saber sobre los nuevos libros. Hasta luego. Bye.